qué hacer o cómo abordar el paciente que llega con una orbitopatía tiroidea. Rápidamente, de manera de recordatorio, recordemos que la patología tiroidea a nivel oftalmológico, digamos, lo que sucede es que los tejidos orbitarios, principalmente los músculos y los preadipocitos y tejido adiposo, tienen algunos receptores de TSH. Entonces, en la patología tiroidea tenemos anticuerpos contra diferentes estructuras tiroideas, pero a nivel orbitario lo que más nos interesa son los anticuerpos anti-TSH. Entonces, eso que uno le manda antiperoxidasa, antitirologulina, realmente no nos va a decir si hay o no. Eso no nos afecta en la órbita, pues afecta a otras patologías y otras cosas de la tiroides, tiroiditis y otras cosas, pero el que realmente está involucrado en la patología tiroidea es el anti-TSH. Y esto entonces lo que va a hacer es que va a actuar esos anticuerpos directamente sobre estos receptores en músculo y grasa y van a desencadenar una reacción inflamatoria a ese nivel. ¿Qué nos va a generar esto? Bueno, un proceso inflamatorio localizado en esos tejidos. Además, todo el proceso inflamatorio que va a generarse va a hacer que las interleuquinas y diferentes otras sustancias que se liberan van a generar activación de los fibroblastos y vamos a encontrar una producción aumentada de glicosaminoglicanos. Esto lo que va a hacer es que va a jalar agua a los tejidos, entonces aparte de que están inflamados, van a estar edematosos y posteriormente van a tener también desarrollo de fibrosis. Todo esto además va a hacer que al actuar los anticuerpos sobre las preadipocitos y adipocitos, el tejido graso se hiperplasia y entonces obviamente todos estos volúmenes aumentados van a ser como un síndrome compartimental en la órbita. Esto además afecta, digamos, lo que son drenajes venosos y otro tipo de factores mecánicos propios de la órbita de cada persona, entonces va a hacer que esto nos dé las características clínicas que usualmente encontramos en los pacientes, porque la órbita no puede expandirse para contener todo este tejido aumentado de volumen. En cuanto a la presentación del paciente, muchas veces es parte, digamos, nosotros nos toca hacer el diagnóstico que el paciente tiene un hipertiroidismo y muchas veces los pacientes consultan porque creen que tienen tosis y se ven el ojo normal, muy chiquitito, y lo que tienen realmente es una retracción del ojo contralateral. Entonces es muy importante detectar este signo, que es el primer signo que vemos a nivel palpebral, porque, como les digo, muchas veces nos toca a nosotros hacer el diagnóstico. A veces también podemos ver que tienen un poquito de edema y eritema y un poquito de retracción solamente en la parte temporal, y también eso nos debe hacer sospechar que este paciente tiene una patología asociada a tiroides. Entonces, siempre que hay una sospecha clínica en un cuadro leve, hay que hacerles pruebas de tiroides, aunque hasta un 10% pueden tener pruebas de tiroides normales. En pacientes eutiroideos puede haber orbitopatía asociada a tiroides y también en pacientes hipotiroideos. Y si queremos enviarle anticuerpos realmente por una sospecha, que no estamos seguros si realmente tiene una patología tiroidea o no, el que realmente nos debería funcionar es el anticuerpo antirreceptor de TSH. Hay algunos factores importantes que tenemos que tener en cuenta que pueden hacer que el paciente desarrolle una orbitopatía más severa. Es más frecuente que esto suceda en hombres. Si el paciente es tabaquista, tiene una gran posibilidad de que la orbitopatía sea severa y que el tratamiento no le funcione adecuadamente. Entonces siempre es muy importante preguntarles si fuman y que lo suspendan definitivamente. Y en pacientes de edad avanzada a veces también es más difícil controlar el proceso. Se supone que de los pacientes con hipertiroidismo aproximadamente un 20% desarrollan una orbitopatía significativa, y de los pacientes con hipertiroidismo un 5% aproximadamente enfermedad moderada a severa. Algo muy importante es que muchas veces, bueno, la retracción palpebral, como decíamos, es el primer signo, y lo más frecuente después de esto es la proptosis. Pero algo muy importante es que estos pacientes que ya llegan con un franco cuadro, mucho ya más evidente, que sí, no hay duda de que hay un problema ahí, es importante hacerles estudios de imágenes, porque es muy diferente a veces el componente que predomine, que esté dando el mayor volumen en la órbita. La mayoría de los pacientes, como vemos en este caso, lo que va a estar más expandido es el tejido graso, tejido blando, y los músculos, si vemos, no están tan engrosados, pero tienen una proptosis muy importante, y si vemos, el nervio óptico está totalmente elongado.
a diferencia de este otro paciente, que es aproximadamente un tercio, donde vamos a tener un engrosamiento muy importante de los músculos, y este paciente, aunque probablemente tenga una proptosis semejante, probablemente tenga restricción de la motilidad y este paciente no. Entonces eso también nos debe hacer sospechar más o menos cómo está la cosa. Si tiene dificultad para mover los ojos, si tiene diplopia, ya sospechamos que hay un engrosamiento de los músculos. Entonces puede haber compromiso visual en ambos casos, pero por diferentes razones. Aquí, como vemos en el ápex, los músculos están tan engrosados que eso nos va a hacer un efecto de compresión sobre el nervio óptico, y aquí por la elongación también puede haber también compromiso del nervio óptico. Cuando vemos a estos pacientes es muy importante diferenciar dos cosas. Primero, si el paciente está en una etapa de inflamación activa y la severidad del cuadro, que son como dos cosas diferentes. Existe esta curva que fue descrita hace muchos años, en la cual se propone que los pacientes con orbitopatía tienen dos etapas. Una etapa inicial que puede durar hasta año y medio, en la cual hay un proceso inflamatorio activo, y después esto se estabiliza y se hace una etapa ya estable, ya donde hay más fibrosis y ya el proceso activo inflamatorio ya pasó. Este proceso, digamos, es diferente de un paciente a otro, y entre más leve sea, es muy semejante, los síntomas van a ser muy tenues, casi van a ser como si en la etapa estable tuvieran un poco de irritación, un poco de ojo rojo, pero entre más pronunciada sea esta curva, más severo va a ser el cuadro del paciente. Entonces, es muy importante porque en los pacientes con un proceso inflamatorio leve, muchas veces no se ocupa más que tratamiento de soporte mientras se estabiliza, lubricantes, mejorarles la tolerancia a la luz, pero pacientes que tienen cuadros moderados severos, donde esta etapa es sumamente agresiva, hay que hacer una intervención para evitar que esto progrese más y las secuelas de la enfermedad en la etapa más avanzada sean peores. Normalmente la intervención en cuanto a cirugía se hace en las etapas ya estables, a menos que durante este proceso activo haya algo que comprometa la visión, como vamos a ver ahorita. Para clasificar los pacientes en su grado de severidad y de actividad inflamatoria, hay muchísimas tablas. Esta es una hoja clínica que supuestamente debería hacerse a todos los pacientes que se van a estudiar de uno de los tantas clasificaciones que hay, y la puse, aunque es muchísimo y casi no se ve, porque realmente si uno llega a ver un paciente por primera vez tiene que revisarle demasiadas cosas. Entonces la primera parte, eso se llama una escala de VISA por las siglas en inglés. La primera casilla corresponde a la parte visual, entonces ahí hay que ver la agudeza visual del paciente, si tiene compromiso de la visión de colores, que eso ya nos habla de un compromiso del nervio óptico. Eso digamos en cuanto a visión, pero además hay factores que nos pueden hacer sospechar que puede haber falla visual más adelante. Entonces en el fondo de ojo ver cómo está el nervio óptico, que no esté pálido, que no esté dematoso, que no hayan pliegues coroideos, que nos habla de que el ojo está tan afuera, tan estirado, que ya se está plegando la pared posterior. Y algunas otras manifestaciones en el fondo de ojo. La segunda parte es la parte de inflamación. Hay, como les digo, muchos criterios que ahora los vamos a ver, y es importante eso contemplarlo en cada visita del paciente. Estrabismo o motilidad se refiere a la posición primaria, si tiene diplopia, en qué posiciones, hacia qué puntos tiene restricción el paciente. La apariencia, y aquí se refiere también como exposición, es si el paciente tiene el agostano, cómo está la superficie ocular, cómo está la conjuntiva, todo lo que es patología de superficie. Entonces, bueno, esta tabla al final tiene cada cosa un puntaje que no lo voy a detallar, pero lo usan para clasificación. Pero aquí lo que más me interesa es que veamos que hay muchísimas cosas que hay que revisar a estos pacientes. Una de las cosas, por ejemplo, muy importantes es la presión intraocular, que los pacientes que tienen músculos muy gruesos, tal vez en posición primaria tienen un nivel normal, pero cuando ellos ven para arriba ya la presión se sube, y eso puede también afectar a largo plazo el nervio óptico. Entonces hay que revisar la presión en posición primaria y viendo hacia arriba. Si hay una diferencia de más de 4 milímetros de mercurio, es es como positivo el marcador de que tiene elevación
de la presión en posición de la mirada hacia arriba. Entonces, como les decía, hay muchas escalas que se usan en diferentes partes. Unas se usan más en Europa, estas de Europa, otras son de Estados Unidos, y cada una hace una, digamos, una escala diferente para decir si el paciente está inflamado o no, o si es de cierto grado o no la enfermedad orbitaria. Pues son muy complejas, como la hoja que vimos antes, y varían, y eso a veces hace difícil que entre estudio y estudio se puedan correlacionar porque usan diferentes tablas, cada una tiene ventajas y desventajas, y realmente es difícil porque todo el mundo usa una tabla siempre. Pero es muy importante detectar cuáles son los síntomas principales de que el paciente tiene una enfermedad inflamatoria activa. Edema palpebral y eritema palpebral es algo muy frecuente y es muy importante diferenciarlo de etapas tardías, cuando el paciente ya lo que tiene son bolsas de grasa prominentes después de que ya pasó toda la etapa inflamatoria. Quemosis es un signo muy importante de inflamación. La carúncula usualmente se pone muy prominente e inflamada. Pueden tener dolor tanto en reposo como con los movimientos oculares, y la inyección conjuntival que no sea por resequedad. Es muy importante descartar eso. Entonces, estos mismos 7, bueno, lo dividimos, si son 7 criterios, son los que se usan en la escala, la que se llama CAS, que es la escala clínica de actividad inflamatoria, y es una de las que más frecuentemente se usan. Pero lo más importante es que sepamos que un paciente que se presenta con eso no es solamente porque tenga exposición, porque tenga un poco el alostano, quiere decir que hay un proceso inflamatorio activo y requiere un tratamiento especial para poder atacar esa curva que vimos anteriormente. A pesar de que esos son signos muy francos de inflamación, hay que tener cuidado con un par de cosas. Hay pacientes que pueden tener manifestaciones de inflamación como las que vimos antes y que no mejoran y no mejoran y no mejoran con el tratamiento que vamos a ver más adelante, y muchas veces es porque hay tanta compresión de los tejidos orbitarios que esto nos genera congestión vascular. Entonces no es un problema tanto por inflamación sino por congestión, y esos pacientes pues van a requerir ya un manejo diferente que es de tipo quirúrgico. Al igual que hay pacientes que tienen un ojo blanco, no tienen inflamación, pero tienen cambios en la visión de colores o notan que están viendo menos, y pues pueden tener atrás un ápex totalmente comprimido y estar teniendo una neuropatía compresiva. Entonces, esto lo tomé de una revisión que hace como comparación de las diferentes escalas y utiliza como para clasificarla esta escala que es de la Asociación Europea de Tiroides. Ellos lo clasifican en leve, moderada, severa y las que comprometen la visión, entonces, o que atentan contra la visión inminentemente. Entonces, las leve son pacientes que tienen síntomas mínimos, un poco de resequedad, pueden tener un poco de retracción leve, los síntomas no le afectan su vida diaria, no tienen diplopia o solo en ciertas posiciones extremas de la mirada, y se manejan solamente con tratamiento lubricante si tienen un poquito de síntomas, y lo clasificamos a su vez si están en la etapa activa o inactiva. Si están en la etapa activa y esperamos que se vaya a estabilizar, entonces solamente lubricante, prismas si tienen un poquito de diplopia, se les puede poner toxina o rellenos como habló el Dr. Lim para mejorar la retracción mientras se estabiliza y se tiene que hacer una operación definitiva. Algo interesante que ya les voy a hablar más es el uso de selenio que se les da ahora a los pacientes en forma oral, y si el paciente más bien está en una etapa inactiva, ya pasó toda la inflamación, podemos pensar en algo más definitivo como una blefaroplastía, corregir la retracción palpebral, pues prismas si no hay que hacer una cirugía de estrabismo y continuar siempre con el lubricante. Esto del selenio suena así como medio homeopático, pero en realidad se ha visto que en los pacientes que tienen orbitopatías leve, un curso de selenio de 6 meses de tiempo mejora tanto los síntomas oculares del paciente como la progresión de la enfermedad a etapas, a cuadros digamos moderados o severos. La dosis que se ha utilizado son 100 microgramos 2 veces al día, y es importante que se debe tener un nivel previo de selenio porque pacientes con niveles muy altos pueden tener toxicidad. Sin embargo, se ha visto que con esa dosis no hay tanto riesgo de llegar a tener toxicidad, y lo que se ha visto es que el selenio tiene un mecanismo antioxidante y previene entonces que haya, en condiciones de estrés oxidativo producido por toda la reacción inflamatoria, hace que los fibroblastos no proliferen,
lo que hace que no haya tanta agregación de citoquinas y reduce el proceso inflamatorio. Y cuando ya hay un proceso inflamatorio citotóxico, evita que haya apoptosis y que esas células muertas funcionen como otra causa de generar autoanticuerpos. Este es un estudio que se publicó de pacientes en los cuales con cuadros de ortopatía leve se les dio tratamiento con selenio por 6 meses y lo que se valoró fue una escala sobre calidad de vida, y aquí lo que hicieron fue ver la condición ocular con las diferentes escalas que les enseñé antes. Hicieron ahí como varias pruebas y vieron que tanto a los 6 meses de tratamiento como luego de 6 meses de haberlo dejado, los pacientes que tenían tratamiento con selenio tenían mucho mejor calidad de vida y mucho mejores síntomas oculares y signos clínicos que los que estaban con placebo, y a otros que se les dio pentoxifilina, no sé por qué en ese estudio les dieron eso, pero vieron que sí había bastante mejoría. Entonces es una de las cosas que ahora actualmente, si ven algún paciente que el reumatólogo le dijo que tomara eso, no es algo raro, es algo científico. Luego están los que tienen orbitopatía moderada severa, que ya estos sí tienen mucho más síntomas que les afecta su vida diaria, tienen más retracción palpebral, mucho más edema, inflamación de tejidos blandos y tienen más exoftalmo, pueden tener diplopia ya más constante. Sin embargo, estos usualmente no tienen un riesgo alto de compromiso visual. Entonces, si está en la etapa activa, lo que vamos a ver es que es la primera línea de tratamiento, ya les voy a enseñar las dosis, es metilprednisolona. Si no responde bien a los esteroides, se cambia por algún inmunosupresor, y en casos donde hay mucho tejido muscular, o sea, los músculos están muy gruesos, se ha visto que el uso de radioterapia también, sola o en conjunto con los esteroides, mejora mucho este proceso activo de estos pacientes. Si tenemos mucha diplopia y todavía no es un momento para operar al paciente, también se les puede inyectar toxina en los músculos que estén más gruesos para evitar que el paciente esté con esta diplopia mientras pasa la etapa inflamatoria. Si tenemos ya un paciente con una orbitopatía moderada, o sea, tiene mucha proptosis, pero ya está inactivo y está todo desinflamado, podemos entonces proceder a la rehabilitación del paciente. Lo primero que se hace es la descompresión orbitaria, como segunda etapa cirugía de estrabismo, la tercera corrección de la retracción palpebral y por último la blefaroplastia para quitar todas esas bolsas de grasa que quedaron hipertrofiadas. El tratamiento con esteroides ha habido como mucha controversia como cuál es la mejor vía y la mejor dosis. Lo que más se ha usado recientemente es en bolos de metilprednisolona intravenosos, que se ha visto que tienen mucho mejor tolerancia y un poco más de respuesta que el tratamiento oral. Lo que se les da son 500 miligramos por semana, por 6 semanas, y luego de estas 6 semanas, 250 miligramos por semana, por 6 semanas más. Esto nos da una dosis acumulada de 4.5 miligramos, y la idea es que no haya una dosis mayor a 8, porque puede tener una alta posibilidad de falla hepática. A pesar de este tratamiento, hay pacientes que tienen recurrencia o que no responden adecuadamente, y aún así hay pacientes que progresan a tener algún cuadro de compresión del nervio óptico. Esta es una paciente que se trató con esteroides y vemos que es una diferencia significativa tanto del edema de los párpados como de los cambios en la superficie. Los que no responden bien, entonces se les puede dar metotrexate como alternativa, digamos, al esteroide. Se ha visto ahora también el uso de estos agentes biológicos. El rituximab es uno de los que se han publicado, pero hay algunos estudios que dicen que sí funciona bien y otros que no tanto, entonces no está como comprobado que sea efectivo. Y también hay varios estudios con tocilizumab que han demostrado mejoría en los pacientes. Sin embargo, son estudios pequeños y todavía no es como una recomendación de primera línea. Sin embargo, hay que tenerlo en consideración en algunos pacientes refractarios. Cuando la orbitopatía ya tiene una amenaza inminente a la visión, esto ya sea por neuropatía óptica o por queratitis por exposición, porque tiene el ojo muy afuera y no cierra para nada, hay que ser un poco más agresivo. Entonces, en estos pacientes, si pensamos que la neuropatía solo es por pura inflamación, vamos a manejarlo como una neuropatía normal, 1 gramo por día por 3 días, y posterior a eso continuamos con los ciclos de esteroides que les había comentado antes. Eso nos da una dosis acumulada de 7.5, que todavía está en el rango tolerable. Sin embargo, si vemos que el paciente no está tan inflamado,
y tiene una neuropatía, le damos la dosis, mientras tanto le hacemos la descompresión para proteger el nervio óptico. Igual si el paciente tiene una queratitis severa porque el ojo está muy prolapsado, pues la idea es hacerle una descompresión orbitaria para mejorar la posición del globo ocular. Si el paciente, digamos, ya no está inflamado, igual y después empieza a tener datos de compresión del nervio, pues definitivamente hay que hacer una descompresión orbitaria y hacer una tarsografía. Entonces, básicamente, como en resumen, es muy importante hacer un abordaje completo del paciente, considerar la parte, digamos, inflamatoria para saber en qué etapa de la enfermedad está el paciente, individualizar cada caso porque hay excepciones, como les dije, ojos blancos con datos de neuropatía, y pues según nuestro esquema ahí de análisis del caso, dar el tratamiento adecuado para evitar que el paciente pues tenga secuelas que sean irreversibles.